Audio número 2 de la unidad número 8 de la materia Teoría General del Proceso a cargo de Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el audio número 1 hemos hablado respecto de la actividad probatoria, el momento de obtención de la prueba, de producción de la prueba. Hablamos respecto de cuáles y cómo son los hechos que van a ser probados en el proceso. Vimos también que la actividad probatoria se realiza con el auxilio de los medios que la ley provee, es decir, que vimos que hay medios, elementos que la ley brinda para que se pueda realizar la actividad probatoria. En este momento, en este audio, vamos a analizar cómo son esos medios que provee la ley y cuáles son los mismos. Primero vamos a comenzar definiendo qué es un medio de prueba. Vamos a decir que un medio de prueba son modos u operaciones referidas a cosas o personas en virtud de los cuales se puede extraer información sobre la existencia de un hecho. ¿Qué quiere decir esto? Modos u operaciones referidos a cosas o personas. Nos está hablando de actos procesales, actividad procesal que va a estar vinculada, va a estar relacionada con cosas, con personas, con aquellos elementos a través de los cuales se va a poder obtener la información que se necesita en el proceso para poder generar en el juez la convicción sobre la existencia de un hecho, cómo ocurrió el mismo y qué efectos generó. Esto es lo que se denomina medios de prueba. Cuando nosotros hablamos de prueba testimonial, confesional, informativa, etc., estamos hablando de esto, de distintos medios de prueba, operaciones, actos procesales que permiten que el juez pueda comprender cómo ocurrió un hecho del cual él no ha sido testigo, no ha sido parte, obviamente, porque es un tercero imparcial, y debe conocerlo para poder resolver. Estos medios de prueba se clasifican según distintos elementos que los componen. Esta clasificación que vamos a ver ahora se divide en tres partes. Cada una de estas clasificaciones posee dos divisiones internas y cada medio de prueba va a tomar un elemento de cada una de las clasificaciones o divisiones internas para poder configurarse y conformarse de modo adecuado. Ahora, cuando las desarrollemos un poco más, las van a comprender mejor. La primera clasificación es según el objeto constituido. Vamos a tener pruebas directas o indirectas. Las pruebas directas permiten la recreación del hecho con los sentidos, es decir, se revive el hecho, el órgano jurisdiccional percibe la realidad del hecho a través de sus sentidos. Si hablamos de un lugar que posee ruidos molestos, el órgano jurisdiccional envía un representante o se apersona en el lugar, percibe los ruidos molestos y ve con sus sentidos, mejor dicho, escucha la realidad de aquello afirmado. Si hablamos de una obra en construcción que está dañando a otra propiedad y que la propiedad lindera a la obra en construcción se está cayendo, el órgano jurisdiccional va a poder percibir a través de sus sentidos, ya sea con un video, con una fotografía o presentándose en el lugar, la realidad de los hechos que se están afirmando. Ahí tendremos pruebas directas. La otra forma en la cual la prueba se clasifica según el objeto constitutivo son las pruebas indirectas, aquellas que se revive el hecho con la fantasía. Una prueba testimonial, una prueba pericial nos va a demostrar, nos va a afirmar cómo ocurrió el hecho, pero el juez no lo va a estar viendo ni percibiendo directamente con sus sentidos, más allá de que a través del sentido del oído va a estar escuchando a un testigo, pero no es lo mismo escuchar a una tercera persona que relata algo y el juez debe imaginar cómo ocurrió, que ver o sentir en el lugar cómo está la situación, cuál es el hecho que realmente afecta en el proceso. Por lo tanto, según el objeto constitutivo tenemos pruebas. Las pruebas van a ser directas o indirectas. Segunda clasificación, según el objeto a percibir por el juez, las pruebas van a ser representativas o indiciarias. Las pruebas representativas representan el hecho, lo hacen vivir nuevamente. Las pruebas representativas pueden ser tanto directas o indirectas. ¿Por qué?
porque como representan el hecho, lo hacen vivir nuevamente, un video, una fotografía, que es una prueba directa, hace que el juez pueda revivir, pueda ver cómo ocurrió el hecho, por lo tanto también va a ser representativa. Mientras que un testigo que relate de modo claro y conciso, si bien es una prueba indirecta según el objeto constitutivo, según el objeto a percibir por el juez, es representativo porque permite que el juez se represente, se recree en su mente cómo pudo haber ocurrido el hecho. Estábamos en la clasificación según el objeto a percibir por el juez, vimos representativas. La segunda clasificación dentro del objeto a percibir van a ser las pruebas indiciarias. La prueba indiciaria es aquella que usa la lógica y la razón para que el juez pueda demostrar o comprender cómo ocurrió un hecho, el cual ya se tiene por cierto y por probado. Por ejemplo, en un proceso por homicidio sabemos que una persona falleció. El hecho de muerte de la persona, el hecho de que ha fallecido de un modo violento, ya está probado. Ya sabemos que murió, ya tenemos una pericia que nos dice fue de forma violenta, sea por un disparo, que haya sido atropellado, por lo que sea. Ahora, a través de distintos indicios, de distintos elementos que el juez va recabando, usando la lógica, usando la razón, usando su experiencia, el juez va a poder demostrar cómo ocurrió este hecho que ya se tiene como probado. Entonces, teníamos las pruebas clasificadas o los medios de producción de prueba clasificados según el objeto constitutivo, directas o indirectas, según el objeto a percibir por el juez, representativas o indiciarias, de indicio, y la tercera clasificación es según el momento de obtención. Y aquí vamos a tener pruebas preconstituidas y pruebas circunstanciales. Las pruebas preconstituidas es un poco algo que hemos hablado en el audio número 1. Allí hablamos del momento en el cual las partes ofrecen las pruebas, es decir, con su escrito de demanda y contestación de demanda, le dicen al órgano jurisdiccional cuáles son los medios de prueba con los cuales van a valerse. En ese momento, con los escritos de inicio de demanda y contestación de demanda, toda prueba documental o instrumental se debe acompañar en el expediente. Por lo tanto, estas pruebas se tienen por preproducidas en el momento en el cual se presenta la demanda y contestación de demanda. En el momento del auto de apertura a prueba, las pruebas documentales e instrumentales que las partes han acompañado en sobre cerrado serán abiertas, se comprobará que aquello que se ha manifestado en la demanda o contestación de demanda coincida con los documentos o instrumentos públicos que han sido acompañados. Por eso estas pruebas forman parte del proceso desde el primer momento y no pueden ser retiradas del mismo. La segunda clasificación dentro del momento de obtención son las pruebas circunstanciales. Son aquellas que van a poder producirse o no. Puede ser que el órgano jurisdiccional rechace la producción de una prueba por no ser conducente, no ser verosímil, no ser pertinente con el proceso, o que las partes desistan de la producción de esta prueba. La prueba que no se produce no forma parte del proceso y no puede ser utilizada por ninguna de las partes del mismo. Nosotros podemos haber ofrecido 5 testigos y hasta el momento anterior en que alguno de los testigos empiece a declarar, podemos desistirlo y esa prueba testimonial no va a formar parte del proceso. En cambio, las pruebas preconstituidas, desde el momento en que se acompañan con la demanda y contestación de demanda, ya forman parte del proceso. Bien, ahora que hemos visto cómo son los medios de prueba, debemos comenzar a estudiar y analizar cada uno de estos distintos medios de prueba en particular. Vamos a iniciar con la prueba confesional, que es aquella que realizan las partes, donde van a afirmar la realidad de los hechos que han alegado. Esta prueba tiene una importancia en el proceso, dado que el juez va a escuchar, va a percibir en primera persona directamente de las partes del proceso cómo han sido los hechos. Tiene una fórmula particular, dado que una de las partes va a realizar afirmaciones y la otra parte va a contestar si son ciertas o no.
Esta prueba no se compone por preguntas, sino por afirmaciones. El modo en el cual se denomina la prueba confesional es prueba de absolución de posiciones. ¿Por qué? Porque una parte va a denominarse ponente, que es el que va a formular las afirmaciones ciertas y positivas, y la otra parte va a ser denominada absolvente, que es el que va a confirmar si es cierto o no lo que ha manifestado la otra parte. Como para que lo puedan tener más claro, una parte va a decirle, supongamos el demandado, al actor para que diga que es cierto que en ningún momento fue despedido, y el actor va a contestar no, no es cierto, o sí, sí es cierto, de acuerdo a lo que corresponda. Obviamente cada uno va a afirmar y a manifestar aquello que lo beneficie en el proceso. De allí que esta prueba no se realiza con preguntas, y la particularidad que tiene, dado que nadie está obligado a declarar en su contra, es que las partes pueden mentir, pueden no decir la verdad de acuerdo a los hechos que han ocurrido. Sin embargo, en base a las actitudes y a la forma en la cual se manifiesten, el órgano jurisdiccional va a poder ver si la persona está diciendo o no la verdad al momento de absolver las posiciones que plantea la contraria. El segundo medio de prueba que vamos a ver es la prueba testimonial. Los testigos son terceros ajenos al proceso que han percibido los hechos a través de sus sentidos y relatan aquello que percibieron en el proceso. Los testigos, a diferencia de las partes, sí van a contestar preguntas y sí están obligados a decir la verdad respecto de aquello que han visto. También tiene formalismos que se deben cumplir. El testigo no puede ser amigo ni enemigo de ninguna de las partes, no puede tener pleito pendiente judicial con ninguna de las partes, tampoco puede ser familiar directo, dado que se está buscando que sea objetivo y que relate aquello que ha percibido. No puede mentir, está obligado a decir la verdad, y las preguntas que le sean formuladas debe contestar si le consta que algo ha ocurrido y cómo le consta, es decir, cómo percibió él el hecho. Un testigo que no diga la verdad, que mienta, va a ser juzgado por falso testimonio en otro proceso de índole correccional y puede ser penado en base a esta falsedad en la cual ha incurrido. El tercer medio de prueba que vamos a estudiar es la prueba pericial. La prueba pericial la realizan expertos en determinada materia, ya sea por la obtención de un título universitario, un título terciario, o en aquellos oficios y profesiones que no exista titulación alguna, en base a su experiencia en el campo en el cual se verse el proceso. Estas personas, los peritos, realizarán un análisis, un estudio en base a lo que se le pide, y en base a ello presentarán un informe que el órgano jurisdiccional tendrá en cuenta, dado que la experiencia, el profesionalismo del perito le permite emitir un informe vinculante al proceso. Es decir, realizarán un estudio médico, psicológico, arquitectónico, de la profesión que sea necesaria en el proceso, contable, cualquier tipo de pericia puede ser solicitada, permitiéndole al órgano jurisdiccional tomar un conocimiento más exacto de acuerdo a los efectos que el hecho ha tenido en las partes, de acuerdo a cómo ha ocurrido. El siguiente medio de prueba que vamos a ver es la prueba documental. La prueba documental se compone de todos aquellos documentos, fotos, contratos, videos, audios que las partes puedan aportar al proceso y que puedan de alguna forma demostrar la existencia de un hecho y cómo ha ocurrido el mismo. Todo medio gráfico, audiovisual, auditivo que permitan al órgano jurisdiccional tener un conocimiento de la situación o del hecho o de la existencia de una causa se denomina prueba documental. En un proceso de alquiler, las pruebas documentales van a estar dadas por el contrato de alquiler, debidamente rubricado por las partes, los recibos de pago, la constancia de pagos de servicios del inmueble,
todo aquello que permita al órgano jurisdiccional documentar que existe un hecho y cuál ha sido el desarrollo del mismo. El siguiente medio de prueba está medianamente relacionado con la prueba documental y es la prueba instrumental. La prueba instrumental se compone de todos aquellos documentos que una vez firmados o rubricados han sido pasados por ante un escribano público, es decir, han sido constatados la realidad del documento mediante una firma, una presentación en una escribanía, es decir, un escribano que es un fedatario, da fe de la realidad de aquello que le está siendo presentado, da constancia de que el mismo es real. No es lo mismo un contrato de alquiler firmado entre las partes, que alguna de las partes puede objetar su firma, que no sea su firma, que él no ha firmado ese contrato, que un contrato de alquiler firmado ante un escribano público, dado que el escribano da fe, da certeza que las personas que firman el documento no solo son realmente ellos, porque lo ha constatado a través de la presentación de sus documentos de identidad, sino que tienen absoluto conocimiento de todo lo que pauta el documento porque les ha sido leído. La prueba instrumental entonces se compone de todos aquellos documentos que han sido realizados por ante un escribano público. Esta es una de las pruebas que más adelante vamos a ver, se tiene como prueba absoluta. La siguiente medio de prueba que vamos a ver es la prueba informativa. La prueba informativa es aquella mediante la cual se solicita a distintas personas físicas o jurídicas que remitan determinada información que estos poseen. Puede ser una historia clínica, puede ser la remisión y quién recepcionó cartas documento, puede ser la información crediticia de una persona. Cualquier información que sea necesaria, vinculante y haga al proceso va a ser materializada, producida como prueba a través de la prueba informativa. Con esto finalizamos el audio número 2, los medios de prueba, continuando en el audio número 3.